Bienvenidos a un nuevo spin-off de Quiero Ser Nerd, Un podcast donde hablaremos de videojuegos. pero de una manera diferente. Yo soy Juan Eduardo. Y yo soy Lucho. Bienvenidos a Quiero Ser Gamer. Buena, Juan Lalo, ¿cómo está, compadre? ¿Y tú? ¿Todo muy bien por acá? ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien. Capítulo 6 ya, excelente, ¿eh? Media Sí, docena, ¿eh? ¿Cómo oye, está esa cosa? Bien, bien, pero oye, 6 episodios, te apuesto que todavía no termináis el Harry Potter. Te tengo una sorpresa. No. Terminé Harry Potter Hogwarts No Legacy. te creo, no te creo. Sí, lo terminé, Oh. lo terminé. Oh, qué buena, ya. Buenísimo, ¿te gustó Sí, el al final, fin. no? ¿Te gustó el juego por fin después de tanto tiempo? Bueno, muy bueno final, difícil en todo caso me costó, pero estuvo bueno. Oye, me sorprendiste, pensé que me iba a decir, no, estoy ahí matando al dragón todavía. Y lo mantuve en sorpresa, ¿eh? No te lo Ah, dije muy ni por bien. WhatsApp, ninguna de las Bien. conversaciones previas. Buenísimo, ya. Estamos Muy bien. súper emocionados, más encima, porque coincide la grabación de este capítulo con que subimos el teaser de este nuevo spin-off. Así es, hoy. Sí, así que muy bueno. Y para este capítulo de media docena tenemos también un tema especial, ¿o no? Ujú. Sí, vamos a hablar de un género de videojuegos que no cachamos tanto, tú y yo, así necesitamos ayuda, y por eso llamamos a uno de los integrantes fundadores de Quiero Ser Nerd, un experto en este tipo de juegos, el señor Héctor Aravena, también conocido como Minja. Aquí yo siempre digo Minja. Un aplauso. Bravo. Nos falta el efecto de sonido de aplauso, parece. Vamos a tener que agregarlo Sí. a No, al espera, repertorio. no, Lucho, di el nombre Ah. de Héctor de nuevo con tu efecto. Lo amerita. Ah, verdad, tenemos un invitado especial. Hoy día ha llegado a Quiero Ser Gamer, Héctor Aravena. Eso es mucho mejor. Gracias por el efecto de sonido. Se agradece. Ahora, experto. No sé si tan experto, pero por lo menos he jugado. Creo que los juegos de estrategia son los que más me gustan dentro de todos los videojuegos. Yo creo que sí, definitivamente. Yo eso sí quería pedir la introducción a Juan Eduardo, porque nos dio una introducción el otro día de todos los tipos de juegos que hay y fue bastante enriquecedor. Ya, a ver, ¿por dónde comienzo? No. Lo que pasa es que el juego de estrategia es un término súper general. Hoy día lo mismo, bueno, va a hablar un poco más Héctor, me imagino, pero el juego de estrategia en sí, de lo que nació a lo que es ahora, hay muchas ramificaciones distintas y qué sé yo. Hay, no sé, está 4X, RTS, están los tácticos que también derivan de ahí, que son bastante distintos, diría yo. También hay una especie como de simuladores que son más acercados a la estrategia, qué sé yo. Pero creo que ahora vamos a hablar de una especie más cercana al origen, ¿no? Es como la estrategia cuando hay un mapa de guerra y uno tiene que crear como soldado y qué sé yo, que se llama RTS, Lucho, RTS. Vas a aprender hoy día qué significa RTS. Héctor, por También favor. estoy esperando hace rato. Bueno, RTS es básicamente Real Tough Strategy, ¿cierto? Una estrategia realmente difícil. Muy difícil. No, Real Time Strategy. Es real time. Ya, perfecto. Real Time, y finalmente se trata de que en esencia los juegos no paran, no tienen pausa, no tienen turno. Esa es como la gran gracia de los ok. juegos de RTS. Todo en tiempo real, todo avanza. Si no haces nada, Perfecto. el que está al lado también empieza a hacer sus cosas y perdiste. Sí. Ahora, yo creo que una de las cosas más interesantes de los RTS, entre paréntesis, es que se usan mucho hoy en día también porque son muy apropiados para jugar en multiplayer, Ah, perfecto. con mucho más dinamismo, digamos. O sea, obviamente se pueden jugar en juegos por turno, podemos jugar Civilization, por ejemplo, un juego por turno en multiplayer, pero los torneos, ¿cachai? Los torneos que hay en el mundo de los videojuegos ahora, hay muchos de esos que son RTS porque es mucho más dinámico de mirar y de jugar, ¿cachai? Perfecto. Fíjate, el eSport también considera. Hay como un campeonato de Civilization. No tenía idea. Qué Hay interesante. campeonatos, no sé si están considerados dentro del eSport, para ser sincero, ¿eh? Pero hay campeonatos de juegos de estrategia. Hay rankings mundiales de juegos de estrategia, etcétera. Yo creo que Wow, qué interesante. uno de los más conocidos, al menos me estoy saltando un poquito más para adelante, pero hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Red Bull, porque lo auspicia Red Bull. Creo que es anual, o cada 2 años será. Y se llama Red Bull. No estamos siendo auspiciados por Red Bull, por si acaso. Se llama. Vamos a ver qué pasa después de esto. A ver qué pasa. Se llama Red Bull Wololo. Ah, mentira. No sé si eso te suena. O sea, yo aprendí el concepto. Aprendí el concepto en Quiero Ser Nerd. Me acuerdo que lo comentaron eso. Ah, sí. Ok. Sí. Bololo, sí. Pero yo tengo entendido que el primero que salió fue Dune 2, ¿o no? Sí.
un juego antiquísimo, perdón, casi digo antiguísimo, siempre me retan. Porque bueno, pero la gente no sabe, Dune, si no ha visto la película que está ahora muy de moda porque se da en 2 partes en el cine, es un juego, o sea, es un mundo, perdón, en el cual todo pasa en un desierto, un planeta desértico gigante donde hay una especia que es muy preciada, un elemento preciado para hacer muchas cosas, como un... Tiene un poquito de droga, hace de todo. Claro. Sirve para ver un poquito el futuro, por ejemplo. Bueno, es muy preciado y tú tienes que cosechar la especie. Y al mismo tiempo tiene muchas batallas porque hay casas que son rivales, entonces cuando tú vas a buscar especies también le interesa. Entonces inventaron un sistema en el cual tú estés jugando en un mapa donde tienes que cosechar esta especie mientras te atacan los enemigos y tienes que tratar de cumplir misiones o sobrevivir más tiempo. No me acuerdo cómo era cuando recién partió. Y eso era súper novedoso en ese momento y generó un rubro completamente distinto de videojuegos que hoy día ya es muy, muy, muy grande. De ahí salen todo el resto que va a hablar de Miño, ¿no? Sí, mira, acá tengo que el Dune 2 es de 1992. Que si uno se va para atrás y te ponía a pensar en el 92, ¿qué tipo de computadores uno tenía? Eran los primeros, ¿cachai? Sí, pues, 386. Exacto, sí, yo creo que sí. Entonces, finalmente este juego venía también en un disquete, me acuerdo. Y se supone que el Dune 2 es uno de los juegos de estrategia, de los abuelos de los juegos de estrategia. Y ha tenido harta influencia en todos los otros juegos de estrategia que han venido hasta el día de hoy, que ya han cambiado bastante, diría yo, pero siempre mantienen como esa beta de RTS o que de ahí salieron también los que se llaman Grand Strategy Games, así como que son ya más que tú querías ser imperio y querías hacer una cuestión mucho más grande. Bueno, sí, yo me acuerdo también, la primera vez que jugué Duna 2, realmente que se sentía como algo diferente. Sobre todo que existe el Duna 1. Yo también jugué el Duna 1 que no tenía nada que ver, o sea, era un juego... Era como estos juegos de texto, pero con gráfico, era bien, no sé, como es un RPG, pero muy sencillo, era muy, muy sencillo. Claro, y el Duna 2 tú pensáis que era como una expansión de ese juego y claro, lo echamos a andar la primera vez, me acuerdo, en ese momento estaba con mi hermano para variar. Y wow, sí, se sentía totalmente diferente, se jugaba totalmente diferente a lo que había. Entonces, como novedad, fue un juego muy, muy atractivo, me acuerdo, en mi caso, me gustó mucho en su momento. Y te acuerdas que también lo otro que era entretenido era que el juego te metía cosas que eran obviamente de la novela, que era por ejemplo que tú solamente podías construir tus edificios sobre roca, claro. El gusano venía y atacaba la máquina esta que cosecha... Sí. El cosechador. La especia. Y tenía el cosechador. Y tenía. No arranque originalidad. Y tenía también un poco de, entre comillas, política, si quieres. Porque venía un mapa. No sé si se acuerdan. Venía un mapa donde uno iba coloreando regiones del mapa. De verdad, ¿no? Y salía, por ejemplo, ya, si tú eres Atreides, Ordos o Harkonnen, Atreides avanzaba. Pero tú tenías la opción de elegir. Que al final, no sé si eso tenía alguna implicancia para la trama finalmente. Pero tú podías elegir hacia dónde moverte. Cosa de enfrentarte primero contra los Harkonnen o contra los Ordos si tú eras Atreides, obviamente. ¿Cachai? Claro. A propósito, hay un paréntesis. La casa Ordos la inventaron para ese juego. No existe ni en las novelas. No te puedo llegar a creer. Correcto. Uy, yo siempre pensé que existía. Con razón no aparecen en las películas tampoco. Y yo no me leí el libro. No aparece, no. Lo inventaron para el juego y no se volvió a usar, hasta donde yo tenga entendido, en ninguna otra juego, ni... Bueno, novela no. Te lo doy firmado que en ninguna novela ni serie. Pero que en los juegos no me suena. No, en los juegos sí. En los juegos se ha quedado, el Dune 2000 también estaba... y les cuento que el año pasado, todo esto como casi un año, salió una nueva versión del Dune de estrategia que se llama Spice Wars. Está en Steam y es súper bueno. Agarra todo como lo más básico que tenía el antiguo, pero con todas las cosas nuevas que han salido, y es súper entretenido. ¿Qué año salió? El año pasado. Hace un año atrás. Me compartiste un tráiler del juego y se ve muy, muy bacán. Más encima las cosas nuevas que traen, que bueno, puede que tal vez tú, Juan Lalo o el Héctor nos cuenten de cómo son los más modernos. Me trae cosas muy avanzadas, trae cuestiones de política, de cómo ir urdiendo una trama política para que el juego se desarrolle de una u otra forma. Lo encontré muy grosso. Esto me trae harta nostalgia, porque mal que mal el 1992 fue hace 30 años, 30 y tantos años. Sí, no, terrible. Sí, pues, 30 años. No nos vayamos por ese lado, Héctor, en estos capítulos, por favor, que nos vamos a terminar cortando las venas. Me corre una lágrima, una pequeña lágrima por un solo ojo. O me van a empezar a doler las articulaciones. Mi espalda. Oye, después del Dune 2 vino el Dune 2000, que ese fue ya el que la rompió.
Sí. En un 2000, no sé si se acuerdan de haberlo jugado. Yo lo jugué bastante tiempo. Ahora, ¿vino primero el Command and Conquer o el Duna 2000? Porque me acuerdo que eran casi iguales. Era como... A ver. Uno era igual al otro... No sé, era Command and Conquer en el universo Duna, el Duna 2000 o viceversa. O el Command and Conquer era Duna 2000 con metralletas y autos y jeeps de la Tierra. A ver, mira, estoy buscando. Tengo que el Duna, el 2000 es del 99, 7 años después del primero. El Command and Conquer es del 96. Ah, perfecto. 95, 96. Pero el Red Alert, que fue, al menos fue el Red Alert fue el que jugué yo. No jugué alguno anterior. Ese también jugué yo, sí, ahí llegué yo. Qué buen juego. Sí, muy bueno. Lo tengo todavía. Yo me acuerdo que la gran novedad, una de las grandes novedades, que trajeron esos juegos versus el Duna 2, era que tenían drag, que podíais dejar apretado el mouse, armar un cuadradito más grande. Sí, para seleccionar. Y agarrar a todas tus tropas de un paraguaso. Sí, porque en el Duna 2 tenías que ir tomando uno a uno cada soldado o cada frame en que iba a trabajar la especie. Sí. Y eso fue, la tremenda novedad. Es verdad, buen punto. Y yo me acuerdo cuando seleccionaba uno de los soldados del Command and Conquer. Awaiting orders. ¿Te acuerdas de esa vez? Sí. Uno le hacía clic. Awaiting orders. Sí. O te hacían. Acknowledge. Cuando decía, anda para allá. Acknowledge. Qué bueno. Qué buen efecto de sonido. Qué bueno. ¿Sabéis que yo esos dos me los salté de frentón hasta el StarCraft o el Warcraft? No sé cuál vino primero. Eso iba a contar yo, que yo llegué con el Warcraft 2, llegué al mundo de la estrategia. Antes nunca había jugado esos juegos. Y me encantó, porque en esos juegos como que tú partís con un monito, el monito construye una casita, después así esa casita hacía otro monito, empecé a crecer y me gustaba como jugar hasta donde podía llegar, qué tan poderoso podía ser, así como tener como después un tremendo ejército. No sé, eso me gustaba, pero nunca jugué la historia, yo jugaba así en modo libre hasta que me mataban o hasta que me aburría. Estaba eso. Oye, buen punto en todo caso. Tal vez podríamos haber explicado rápidamente qué se tratan estos juegos, porque tal vez no es la idea de este podcast explicar tan detalladamente eso, pero rápidamente es lo que decías tú, Juan Lalo. Pues es un juego donde vas armando de a poquito tu base, tenés que ir a obtener, recursos para poder hacerla. Normalmente es plata, normalmente es material de construcción. Y después empezáis a pensar si es que vais a invadir o no al otro, o quedarte ahí esperando que te invadan y protegerte. Claro. Ese tipo de juego es. Ese tipo de juegos, sí. Y una de las gracias o de los grandes desafíos que se mantienen aún en los juegos de hoy, que es una de las partes entretenidas de este tipo de juegos, es que tú, mientras tú estás ahí preocupado de recuperar algunos recursos en una de las esquinas de la pantalla, te empezaban a atacar por el otro lado, obviamente. Claro. Entonces, no era solo manejo de recursos, tenía cierta estrategia también. Detrás de eso tenía ciertas habilidades con cada uno de los grupos o facciones que tú podías elegir. Me acuerdo que, no sé si se acuerdan, que en el caso del Dune, por ejemplo, los Atreides y los Harkonnen, volviendo un poquito a esa época del Dune, los Harkonnen, los Atreides y los Ordos tenían diferentes tipos de habilidades. Creo que los Atreides tenían como máquinas que volaban más, creo, que los demás. Sí. Los Harkonnen eran como más de tierra. Basándose en la película de David Lynch y no en la historia original de Duna, que eso es una novedad que trae la película de David Lynch. Yo me acuerdo que los Atreides tenían la capacidad de tener las armas de ruido, de sonido. Sí, sí, había un tanque una unidad que era un tanque que tenía un arma de sonido, me acuerdo. Sí. Y lo otro, en relación de lo que comentabas tú, Héctor, me acuerdo que también tenía su cuota de estrés este juego, de que cuando ibas a investigar porque necesitabas más recursos, te pillabas de golpe de repente con una facción enemiga y te hacía bosta porque eran soldados y tú eras un monito nomás, un leñador, por ejemplo. En los juegos que quieres recolectar leña, por ejemplo. Porque, por ejemplo, lo único que te puedo decir es que Our base is under attack. Me acuerdo que en el Dune 2000 una de las peores cosas que te voy a pasar era la siguiente. Harvester under attack. ¿Te acuerdas? Que cuando te atacaban el Harvester, que era tu fuente de recursos, era una de las peores cosas que podías hacer. Siempre tenían que tenerlo vigilado. Sí. Justamente. Y yo me acuerdo también el audio, que no lo tengo yo grabado, sorry, pero cuando era warning, worm sign, tenía que apretar cachete porque venía el gusano y el gusano te venía o a comer a tus personitas o se venía a comer el Harvester y perdía y todo. Ese audio no lo tengo. Tengo este otro también, eso sí, mira. Este era bueno. New construction options.
Buena. Cuando tenías opciones de construcción nuevas, te aparecía eso. Sí. Me acuerdo también que en el StarCraft, que es otro juego que yo lo encontraba muy grosso, que a mí siempre me gusta la onda de ciencia ficción Sci-fi. y la onda de naves espaciales y eso, la onda sci-fi. Me acuerdo que había una navecita que era como un scout, pero que estaba sobrevolando, y cuando tú lo mandabas a alguna posición te decía, perdón, cuando lo pinchabas, estaba esperando órdenes, te decía input coordinates, esperando coordenadas. Ese era muy Y bueno. hasta el día de hoy, a un amigo de apellido Cárdenas, cuando me llama por teléfono a un amigo de apellido Cárdenas, le digo input Cárdenas. Siempre le he dicho input Cárdenas a ese weón. Muy bueno. Saludos a Pato Cárdenas, dicho sea de paso. Bueno, y con StarCraft y Warcraft yo creo que esta cuestión se empezó a masificar, ¿eh? Sí. Ahí llegué yo, ¿o no? Porque traían el tema de jugar en línea. Claro, eso fue, pero yo creo que eso fue un poco después. A ver, si mal no recuerdo, inicialmente el StarCraft y el Warcraft lo podías jugar en LAN. Que LAN era como la gran novedad en los años, a fines de los años 90, que estaban conectadas físicamente, pues estaban conectados por cable, claro. Tienen toda la razón. Vamos a tarrear, el tarreo. Entonces, vamos a tarrear. Sí, po. Cuando nos juntábamos y decíamos vamos a tarrear, era que lleváis tu tarro, que era tu computador, que era un desktop, obviamente era la torre con tu monitor, ya ni me acuerdo, ¿eh? Tu monitor, tu mouse, qué sé yo. Con el monitor si era un cacho. Claro, teníais que juntarte en una casa, conectar la red LAN, que era conectar los cables entre los computadores, ya ni me acuerdo cómo se hacía eso. A un router, me imagino, no me acuerdo. Había un hub, creo, sí. No. Había un hub, sí, algo así. Bueno, los demás cabros van a acordarse, obviamente, y van a saber cómo funciona eso, pero te juntáis a tarrear, que era juntarte ahí. Y uno de los juegos clásicos que había era el StarCraft, obviamente. También tiene el Warcraft, que era el Warcraft 2 en general. Y teníais también uno de los grandes clásicos, que yo creo que vamos a hablar ahí en un minutito más. Pero tomando el tema del StarCraft, el StarCraft fue una bomba. Todo el mundo jugaba StarCraft. Yo diría que fue uno de los primeros, junto con el Warcraft, de los primeros juegos que tuvo la Blizzard. Que la Blizzard es una de las empresas más grandes de videojuegos hoy en día. Y el StarCraft en particular explotó mucho el tema de jugar en LAN y después posteriormente jugar en multiplayer. Y también tenía mucha influencia de lo que era el Dune anterior y los otros juegos de estrategia. Por ejemplo, había una cosa que no existía antes, o que, bueno, el Dune fue el que lo trajo en realidad, que es el árbol de tecnologías. Y que después se fue desarrollando hasta el día de hoy. Claro. ¿Qué es el árbol de tecnologías? En general los juegos de estrategia, o muchos de ellos tienen un apartado o uno de los features que es investigar o descubrir cosas, y eso te genera la opción de descubrir 2 cosas más, y cada una de esas quizás 2 o 3 cosas más, etcétera. Y ahí tú vas avanzando en tu árbol de tecnología, y tú vas con eso encauzando la estrategia que tiene tu juego. ¿Me cachai? Se me había olvidado por completo eso, tenéis razón. Son como diferentes caminos que tú vas abriendo a través de las cosas que vas descubriendo. Claro, eventualmente los juegos anteriores de los años 90 siempre llegabas a descubrirlo todo al final, y dependía de tu estrategia si es que tú descubrías algunas cosas antes que otras. Me acuerdo que en el StarCraft, que era en particular un juego que se jugaba un montón en mi universidad, o sea, bueno, tú los viernes en la tarde ibas a mi universidad al laboratorio de computación y no había nadie estudiando, todos jugando StarCraft. Era bueno. O Unreal Tournament, ese era el otro. Uy, Unreal Tournament, tienes toda la razón. Vamos a hacer capítulo de eso, yo creo que se pasaba muy bien con esa weá. Nunca lo jugué, así que va a tener que ahí lo escucho. Es muy bueno. De oyente. Bueno, ahí estaban todos jugando StarCraft, claro, dependiendo de lo que desarrollaban ellos en este árbol de tecnología, era cómo avanzaba su estrategia. Yo StarCraft jugué limitadamente, a mí me gustaban más los de fantasía que los de ciencia ficción en general. Pero me acuerdo que el StarCraft era tan pro, a mí me sorprendía, pero era tan pro que la gente calculaba, una cosa que iba mucho más allá de mí, calculaba la cantidad de, por ejemplo, tú tenías unos robots que recuperaban tus recursos, los cristales. Sí. Y calculaban, no sé, pues en los primeros 10 segundos tengo que tener creado 3 de esos, que es el óptimo para poder generar un edificio en particular, después generar 2 otros edificios, y con eso ya tengo en los primeros 2 minutos o 2 minutos y 15 segundos tengo ya protegida mi base, ¿cachai? O sea, era al segundo esa planificación. Bueno, cachado. Qué pro. Era súper profesional. Entonces yo creo que esa profesionalidad, mi punto de vista, esto no es un hecho, es mi opinión, esa profesionalidad que tenía el StarCraft, la gente que le gustaba StarCraft y se metía a entender bien cuánto era el óptimo de desarrollar, de investigar, cuál era el árbol que yo tenía que investigar. Primero tenía que hacer, o sea, había todo un algoritmo, ¿cachai? Hasta los primeros minutos para poder defenderte, para poder atacar, lo que sea que fuere tu estrategia.
Una de las estrategias me acuerdo con los Zerg, que en ese juego tú tenías 3 grupos. Tenías creo que eran los Terran, que eran como los terrícolas normales. Los Protoss, que eran como estos extraterrestres, que eran más tecnológicamente, entonces tú podías crear menos de esos, pero eran más poderosos. O tenías los Zerg, que eran estos como bichos, como en la película Starship Troopers, que a mí me recordaba mucho eso. Los Zerg eran mucho más débiles, pero podías crear muchos más. Entonces, dependiendo de quién ocupabas, la estrategia que seguías, y eso estaba medido al segundo, de cómo potenciar, me acuerdo, en los Zerg, la capacidad de crear muchos y matar a tu enemigo en menos de, no sé, 5 minutos. Entonces era súper, súper, súper competitivo. Una cosa que iba más allá de mi entendimiento, debo decir, porque yo nunca fui muy competitivo en eso. A mí me gustaba ir creciendo de a poco, pero nunca llegar a competir tanto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo que también lo jugué más, incluso hasta por la historia sci-fi que tenía detrás, que era buena para mí. Decían que era muy buena, yo nunca la escuché, pero hay novelas y un montón de cosas. Pero también, como lo que comentabas tú, Héctor, en mi caso pasa algo similar, de que incluso hasta como que perdería la magia si tengo que ir cumpliendo esas reglas tan estrictamente para jugar un juego de ese tipo, en mi caso. Claro, yo creo que ahí depende de cómo te guste jugarlo, finalmente. Sí, es un tipo de gamer, es como la gente que hace los speedrun, que tratan de darse vuelta al juego lo más rápido posible, lo estudian perfectamente y juegan, no sé, Mario 64, se dan vuelta en 5 minutos y medio con todas las estrellas, tú ves, pasan horas probando, y tipo de gamer muy obsesivo porque al final lo disfrutan así, pues dan vuelta, quiebran el juego, no se lo rompen. Sí, es lo que esa cuestión. Hay otro tipo de gamer obsesivo que le gusta sacar Platinum para todo. Yo no conozco eso, pero sí. Sí. Unos hueones llegan a hacer hasta un podcast de lo que han jugado, güey. Sí, no, eso de gente que está enferma. Obsesivo. Pero no lleguemos a eso. Bueno, el StarCraft era uno de los más grandes y se jugaba en todas partes y se creaban campeonatos. Pero después, o no sé si después o en paralelo, vino ya el que creo yo que es el maestro. Si el Dune 2000 era como o el Dune 2 era como el gran abuelo de los RTS, y en algún momento también vino el StarCraft y el Warcraft, que empezó a masificarse un poco más. Ya el que culminó con todo fue el Age of Empires. Yo creo que el Age of Empires es por lejos el juego más jugado y uno de los más famosos que ha habido en la historia, y ha tenido varias releases, digamos. Creo que hay 4 versiones y han creado como 11 expansiones. Y es un juego que hasta el día de hoy se juega, el 12 es el más famoso. El 12. Y hasta el día de hoy se juega como un clásico. Han habido, de hecho, juegos que le han tomado el motor del Age of Empires. Aquí no quiero meterme en la parte técnica porque no me la conozco, pero como copiado, copy-paste del Age of Empires, le han cambiado el nombre, algunas cosas, y han lanzado otro juego con otro nombre, pero es básicamente el Age of Empires. Y creo que una de las grandes características del Age of Empires, aparte de ser masivo, que se podía jugar en LAN, así que probablemente era de la misma época en paralelo que el StarCraft, era que le metía también la parte histórica. Era un juego que tú podías elegir más distintos grupos de facciones, muchas más que los demás, que eran 2 o 3. Tenían menos diferencias entre una y otra, tenían ciertas diferencias que eran en cuanto a unidades, qué sé yo, pero se metió con la historia. Y algo muy curioso de esto es que, fuera de que hay muchas cosas que hoy en día se consideran como, hay memes del Age of Empires, hay referencias en películas o en series sobre el Age of Empires, y una de las cosas interesantes es que, por lo menos en Estados Unidos, algo curioso es que creció mucho el interés de los niños y los jóvenes por la historia, por leer libros, por ejemplo, de Grecia, porque jugaban Age of Empires con el pueblo de Grecia. Entonces, buenísimo. Por ponerte un ejemplo, en Age of Empires podías elegir, ya no me acuerdo, pero 10 tipos de civilizaciones diferentes, y tenías unidades específicas para estas civilizaciones. Tú creabas tu base y empezabas a atacar a los demás, qué sé yo, pero cada una de esas tenía como un aire diferente. Las casas se veían diferentes, las unidades, había unas que eran mejores arqueros, otras que eran mejores cuerpo a cuerpo, qué sé yo. Y eso influyó también culturalmente, al menos en Estados Unidos. Una de las cosas que introdujo también el Age of Empires fue el hecho de que tú tenías más de un recurso. En general, los juegos anteriores tenías muy pocos recursos para poder construir cosas. En el Age of Empires tú ya tenías que recolectar madera, piedra, comida y oro, creo que era. Ya, porque claro, antes me acuerdo que había uno para construir. Exacto, entonces acá tenías mucho más, se te abría tu árbol de construcción mucho más amplio, ¿cachai? Entonces podías generar una más rica experiencia en la estrategia del juego.
Por ejemplo, tú puedes ir y decir, el mapa encuentro una parte que tiene piedra y yo voy y tomo solamente la piedra para que el otro no tome la piedra. Entonces le cortaban la capacidad del otro de crear cosas, ¿cachai? Que es más estratégico también, pues le haría como otra capa estratégica. A lo Catán ahora. Exacto, Claro. un poco a lo Catán. Y yo creo que eso es importante para entender los juegos de estrategia de hoy en día, porque los juegos de estrategia de hoy en día son infinitamente más complejos. Mucho más complejos de los que eran en ese tiempo, obviamente. Por lo tanto, son menos RTS también. Son menos de jugar al mismo tiempo porque se tiran un poquito más a los turnos, porque es muy difícil de manejar tanta variable alrededor. ¿Cachai? Y habiendo dicho eso, ese campeonato que hablamos, en algún momento, que yo me enteré hace muy poco que existía este campeonato, que es un campeonato de Age of Empires. De hecho, es el Age of Empires 2, que salió hace un montón de tiempo. En el 99, lo acabo de revisar. El 99, ok. Creo que la final fue canadiense contra un noruego, después de 5 juegos, ahí tienen una set de reglas. Ese campeonato se llama Age of Empires, se llama Red Bull Wololo. Y eso era porque una de las unidades del Age of Empires, el sacerdote, podía transformar unidades del enemigo en las tuyas, y decía lo siguiente. Son muy buenos. Tenía una consulta. En este juego era como históricamente certero. Podían pelear los egipcios contra los romanos y como decís tú, da lo mismo. Yo creo que uno de los aciertos en particular es que las civilizaciones eran muy similares entre sí en cuanto a capacidad o a poder. Estaban como balanceadas. Están como balanceadas porque eran muy similares. Tú tenías en general los mismos trabajadores, los mismos arqueros, los mismos, pero ciertas unidades, algunas eran diferentes. Perfecto. Y ahí radicaba el hecho de que podías crear ciertas diferencias. Perfecto. Y también tenías la capacidad, no me acuerdo, creo que en el StarCraft también, que dicho sea de paso, el StarCraft tiene una historia que, como entre paréntesis, como tip informativo, tú puedes ir a YouTube y buscar la historia de StarCraft y hay videos de la historia de StarCraft, deben durar 4 horas, que te pegan todas las cinemáticas, desde la primera hasta la última. Qué pro. Este dato me lo dio un amigo. Y está toda la historia de ciencia ficción detrás del juego en particular, del gameplay. Yo me acuerdo que era buena. Era súper buena, es súper buena. Tiene toda una trama detrás que muchas veces yo me la saltaba. Entonces después viendo la cinemática pegada, uno va entendiendo el lore del juego. Y en el caso del Age of Empires, tú tenías campañas y tenías skirmishes. El skirmish es como el pequeño encuentro en un mapa. Y después tenías la campaña que tú podías seguir la campaña, por ejemplo, de Carlomagno. O de Alejandro Magno, perdón. De Alejandro Magno con Grecia. Y tenía caballeros, tenía griegos, los hoplitas, que eran el típico infantería griega. Y tenía una campaña que te enfrentabas contra los persas y qué sé yo. Como que tenía cierta historicidad, ¿cachai? Buena. Pero no era el fuerte en realidad. En realidad yo creo que el fuerte era simplemente pelear. Consulta para lo que me gusta mucho. ¿Hay Age of Empires de Samurai? Creo que hay un Age of Empires que se llama Japan, si es que no me acuerdo, pero nunca lo jugué. Perdimos a Lucho. Bueno. Yo debería haber sacado mi katana igual falsa que tengo. Pero tengo uno mejor, Lucho, ¿ah? Pero si me puedo mover a otro juego, pasando ya al Age of Empires. Hay otra saga súper famosa, grande, de juegos que se llama los Total Wars. Los Total Wars, si mal no recuerdo, a ver, yo he jugado como 3 o 4, que son, creo que jugué el Total Wars Roma, al Shogun, que es en Japón. Jugué al Empires, creo, Total Wars, bueno, ya no me acuerdo. Pero la gracia de esos juegos es que tú puedes, si bien en el Age of Empires, estos RTS, tú puedes jugar con unidades, como en el Dune 2000, que tú las agrupas, tienes el drag, ¿cierto? Y las agrupas y los tiras a pelear. Tú los tiras a pelear y ellos se mueven por donde puedan moverse. No hay una táctica en esa batalla en particular, ¿cierto? Sí. Tú tiras el tanque a pelear y va y dispara y ya. En la saga de los Total, y eso pasa también en el Age of Empires, se tiran todos los caballos, tú agarras 15 caballos, se tiran todos de cabeza a matar a alguien. ¿Ya? En la saga de los Total Wars es un poquito diferente, porque te hace un zoom a la táctica de la batalla en particular. Si tú buscas en internet esta saga, va a haber gameplays donde es un juego que en general tiene un mapa, y el mapa tú vas moviendo tus, digamos, tiene un poco de estrategia. Vas moviendo donde quieres conquistar. Si estás jugando al de Roma, por ejemplo, lo más probable, ya no me acuerdo, es que aparecían en Italia, en Roma, y te vas moviendo por el Mediterráneo. Pero cuando tú tienes una batalla, esa batalla te hace un zoom al lugar de la batalla.
y te muestra, digamos, la explanada de la batalla. Si la batalla es en la costa o en una montaña, te mete en un bosque, qué sé yo, y tú ahí tienes tus unidades ordenadas en, dependiendo de cómo la hayas ordenado antes, o lo que pudiste comprar, por ejemplo, tienes tus arqueros, tienes tus infantería pesada, infantería ligera, y tú ahí tienes la capacidad de jugar como el general de esa batalla. Y tú ordenas tus unidades, sigue siendo un RTS igual, porque es sin turno, pero sigues ordenando. Entonces tú pones a tu arquero atrás, por ejemplo, a tu infantería a un costado, a la infantería pesada al otro costado, y empiezas a entablar una batalla como más real, entre comillas. Como que son más libres los soldados, por lo que estoy entendiendo, y tú literalmente das órdenes, no te toca pescar a los monos, pararlos aquí y apretar el botón dispara. Puedes hacer las dos, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, en el Age of Empires o en el Dune tú manejas, no sé, a lo más vas a manejar 15 unidades, por ejemplo. Aquí tú estás manejando hasta 100. Ya. Porque tu grupo, tú tienes, no sé, 30 arqueros, tienes 30 caballería. Tú tiras la caballería primero contra los arqueros de ellos, por ejemplo, para poder disminuir su capacidad de tiro, etcétera. Entonces, la táctica de la batalla, tú puedes meterte, por ejemplo, agarrar todo tu ejército y meterte en un bosque para esconderte, pero no podés lanzar flechas. Ellos tienen que venir a buscarte, después tirar los caballos, ¿cachai? Es como mucho más táctico esa batalla en particular. Entonces, esa saga de juegos, los Total War, le ponen menos énfasis al mapa de estrategia y menos énfasis a los recursos y cosas de ese estilo. Le ponen un poquito de énfasis a la política, pero le ponen full énfasis a la táctica de la batalla en particular. Oye, suena súper entretenido. Es súper, súper entretenido. Sí, yo nunca he jugado un Total War, me tinco mucho. Tú puedes colocar formaciones de punta, flecha, encerrar. O sea, tiene un montón de posibilidades. Es súper difícil también de manejar en cierto punto, porque de repente tenéis batallas donde hay, no sé, 100 contra 100 y tú ya perdiste el control de la batalla. O sea, ya está todo contra todo. Pero tiene un punto de vista muy diferente. Si a ti te gusta más ese tipo de... Si te gustaría realmente, entre comillas, luchar la batalla en particular y no solamente revisar el mapa, digamos. Oye, pero esa batalla, si es un juego en tiempo real, si no hace suma esa batalla, te vas para otro lado, la batalla igual se libra, sin que tú estés metido. No puedes salir de la batalla. Una vez que te metiste a la batalla, tenés dos opciones. Te dice, ¿quieres tirar la batalla automática? ¿Sí o no? Si la tiras automática, te hace un cálculo matemático y te lanza quién ganó. Si no, tú te metes a pelearla. Perfecto. Lo que yo me acuerdo es que probablemente la automática tenía más tendencia a que tú perdieras, porque tú en particular podías ganar una batalla manejada por ti mismo si tenías un ejército menor o en desventaja. Pero ahí estaba la gracia del juego. Y en ese juego hay una de las versiones del juego que se llama Shogun Total War. En particular el 2, Shogun 2. Ese lucho, ese es muy bueno. Ese es Japón medieval, en la época del 1500 probablemente, donde la pelea es por el dominio del daimyo en Japón con los clanes. Entonces tú puedes elegir los clanes, te aparece el mapa y tenés un poco de política, digamos, puedes tirar ninjas por acá, matar gente por allá, hacer engaños por aquí, agrupar soldados, ejércitos, qué sé yo. Y cuando te vas a la batalla, tú aparecís como general y tú veías hacia digamos, imagínate esto, en la ladera de un monte, tú ves tu ejército de samurái, todos con la banderita en la espalda, la típica banderita en la espalda, tenéis los samuráis pesados acá, tenéis los ashigaru, que son los samuráis ligeros, no samuráis, pero la infantería ligera a tu derecha, por ejemplo, y los caballos a tu izquierda, y al frente tuyo tenía un ejército, y detrás del ejército tenía el castillo de Osaka, en el cual tú tienes que derrotar al ejército, asediar el castillo, entrar al castillo y tomarte el castillo, obviamente, para poder conquistar esa región. Qué buena, qué buena. Me tinca. Sí. Esa saga es súper, súper entretenida. Y en particular la de Shogun es muy buena. Un dato pequeño, pero este juego, el Total War Shogun 2, es del 2011. O sea, estamos hablando de casi 20 años después de que salieron los primeros de estrategia. Entonces, igual es como mucho más moderno. Es verdad, es mucho más moderno, sí. Y es conceptualmente muy, muy diferente. Yo lo jugué hace poco de nuevo, hace poco, hace un par de años, después de haberlo jugado en 2011. Lo jugué hace un par de años y me reencantó nuevamente, porque aparte ese es mucho más certero en la historia en sí. Asumo que estos son juegos principalmente de PC. ¿No me suena que estén mucho en las consolas o también están en consolas? Está en PC, pero han habido veces que, por ejemplo, el PlayStation tenía la opción de ponerle como un mouse externo y salieron algunos, por ejemplo, el Age of Empires, que salió en Play 2, creo. Y otros juegos de estrategia que también se pueden jugar. Yo jugué uno en Play 4 que después lo voy a contar, porque se llama Trópico, es mucho más moderno, es otra saga. Pero lo jugué con joystick y igual funcionaba. Pero claro, estoy hablando de un juego de hace 5 años, como que ya la consola ya es como
principal método de juego, pero todo esto de estrategia sí, pues más de Windows. Ni siquiera en Mac, era muy de PC, con mouse. Yo diría que es más de PC y más de Windows, sí. Perfecto. El Total War también tiene una modalidad de Warhammer. Hay un Warhammer Total War, que ya es para los que les gusta más la fantasía. Creo que es Warhammer 40.000, si es que mal no recuerdo. Esa otra saga con una historia muy buena, el Warhammer. Tiene una historia increíble. Warhammer, eso sí, si no me equivoco, es más, o partió siendo de juego de mesa, con la figurita. No, o sea, sí, no, porque es un juego táctico de guerra. Entonces igual es como un tipo de juego de mesa, pero una especie de subcategoría que está limitada por, más que nada por necesitar un espacio. O sea, hay gente que replica una ladera en una mesa y la crea, ¿cachai? Tamaño de los monitos, y es súper caro comprar esas figuras, y también hay gente que las pinta, entonces es como un submundo nerd ahí. Un submundo nerd, claro, que es todo un mundo. Bueno, ahí Henry Cavill es fanático de Warhammer a todo esto, él lo juega siempre. Pero Warhammer 40.000. 40.000, es cierto, que es como futurista. Que es futurista, que ese también quizás te interesaría. Chan. No es Warhammer, es Warhammer en el futuro, 40.000 y tú veis disparos y naves espaciales y la historia detrás de eso es súper rica también, el lore es súper grande, y hay uno que es el Total War Warhammer, que creo que es de fantasía y creo que tiene un 40.000. Ok, ¿y ese juego también sigue siendo RTS, el Warhammer? El Warhammer, si estamos hablando del Total War Warhammer, es un RTS. Si estamos hablando del Warhammer 40.000 de mesa, no es RTS porque es por turnos. Bueno, y tampoco podría serlo tampoco porque es un juego de mesa, digamos. Pero ahí está la diferencia. Ahora, yo creo que para cerrar un poquito el tema de RTS, hay un montón de juegos. Obviamente que son de Real Time Strategy. Y hay algunos que están en el limbo, no en el limbo, sino en el límite, perdón, entre lo que es Real Time Strategy y otro tipo de categoría. Si yo pudiera recomendar algunos extra que no hablamos acá, sería por ejemplo que le echen una mirada al Mount and Blade 2 Bannerlord. Ese es uno que es una mezcla entre el Total War y probablemente un poquito más de estrategia en cuanto a mapa, un poco más de Grand Strategy, pero ese está entretenido. Y otros que son de la empresa Paradox, que probablemente vamos a hablar en algún otro momento de Paradox, porque esos son ya los juegos actuales de estrategia que son muchísimo más complejos. Y bueno, dentro de eso hay el Vanish también es súper bueno. O sea, hay un montón de juegos que pueden encontrar, obviamente, que son menos famosos, pero en que han tenido influencia de los grandes clásicos que conversamos ahora. El Dune, el Age of Empires, etc. Oye, yo pensaba mencionar el Trópico. Cabe, ¿no? Ya. Yo creo que sí, claro. Pues el último juego que jugué de estrategia, que es RTS, tengo entendido, es el Trópico. Jugué el Trópico 5, pero hay 6 hasta ahora, que es una saga porque todos los juegos que ha mencionado Héctor son todos como serios, de historia, qué sé yo. Este es como chistoso, porque trata de que una isla tropical en Sudamérica, y parte que tú eres compadre que te manda a ti la colonia española a colonizar. Entonces tú llegas allá como gobernador, qué sé yo. Y la historia sigue hasta que se quieren independizar, y tú tienes que tratar de ser tú el que se quede en el poder, entonces vas a ser el presidente. Y después de eso tenés que hacer elecciones y tenés que ganarte a la gente con puros chanchullos para poder quedarte en el poder. Entonces el objetivo del juego es quedarte en el poder la menor cantidad de tiempo posible en esta isla bananera en la cual es todo corrupto, ¿cachai? Es muy exitoso. Hacía un colegio y la gente sube no sé, la popularidad, y después gané la elección, y después si puedes tontería te robáis plata y da lo mismo, porque eres el dictador abusivo. Es muy chistoso. Buena, no está tan alejado de nuestra realidad actual. Oh. Claro. País bananero. Oye, pero habiendo hecho todo este resumen de los RTS, yo creo que ya podemos armar un capítulo de eso, y tal vez podríamos dejar para más adelante las otras modalidades de juego que hay. Sí, me parece. Sí, claro. Excelente. Por supuesto. Excelente. ¿Está dispuesto, querido Héctor, a participar de otros capítulos en el futuro? Por supuesto. En cualquier momento que me llamen, yo feliz de estar aquí hablando de cosas nerd. No, buenísimo. En ese caso, Juan Lalo, ¿tú crees que estamos como para cerrar el capítulo? Sí, démosle. Sigamos otra conversación, porque ya la gente va a aburrirse de escuchar tanto nuestras voces. Dejémosla descansar un rato. Entonces, vamos a dejar separado en distintas etapas, y vamos a ir viendo en cuántos capítulos los juegos de estrategia. Cerramos el primero con principalmente lo que estuvimos hablando de RTS, aunque hablamos un poquito más de la historia también. Y dejemos para más adelante entonces otro capítulo donde podamos pillar a Héctor con tiempo para grabar y que nos acompañe. Súper. Excelente. Encantado. Gracias por invitarme. No, gracias por participar. Gracias a ti, Héctor, por estar en
en este podcast. Sí, te echábamos de menos. Te queríamos acá. Ah, que son lindos, yo también. Se siente bacán grabar de nuevo. Yo creo que vamos a cerrar este podcast y Lucho va a abrir una pestaña y a poner Total War Shogun 2 Steam comprar al tiro. Genial. Y lo vamos a perder. Sí. Pero Lucho, ese es el tuyo. Ese es tu juego. Perfecto. Shogun 2, Gracias. Total War. Échale una mira. Oye, un gusto, cabrón. Hablamos para el próximo capítulo. Ya cabros, que estén bien. Un gusto como Que siempre. estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Que estén bien.